Muy buenas tardes, amables televidentes del canal Antiestrés. Este es el Café de la Tarde y seguimos con esta serie de programas en la Feria del Libro de Bogotá, la Filbo. Y hoy tenemos un crítico de cine, escritor y una persona que está dando mucho que hablar en los medios de comunicación por sus planteamientos muy radicales y muy verticales sobre el cine colombiano y la realidad colombiana vista a través precisamente de esas películas. Estamos con Pedro Arián Zuluaga, a quien le doy un saludo. Hola, Mauricio. Muy cordial. Pedro Arián es de Medellín y lo recuerdo mucho porque pues, también trabajó en la revista Kinetoscopio, ha escrito varios libros de cine colombiano, ahora es profesor en la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes y también frecuentemente escribe para Arcadia, por ejemplo, donde ha tenido últimamente pues, bastantes polémicas a través de sus críticas de cine. Con él vamos a hablar de cine y de la realidad colombiana vista a través del cine y por supuesto de la Filbo, de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bueno, ¿qué lo trae por la Filbo, Pedro Adrián? ¿Cuáles son los eventos que vas a manejar o dónde vas a estar en esta Filbo? Bueno, Mauricio, gracias por la invitación. Me traen varios eventos. Pues primero, yo soy un apasionado de los libros, por supuesto, entonces este es el lugar como para encontrarse con los libros, con lo que rodea a los libros, con los autores, es decir, con todo el fenómeno del libro como en su sentido más completo. Claro. Y tengo 5 eventos. El primero, y que yo considero como el más entrañable, el que tiene más que ver con mi condición de lector, es una conversación sobre Un beso de Dick, que es la novela de Fernando Molano Vargas, una novela que en 1992 ganó el premio de la Cámara de Comercio de Medellín. De Medellín, sí. Una novela que se convirtió rápidamente en una novela de culto porque habla de un amor entre dos muchachos y que tuvo que pasar, ha tenido muchas dificultades para su circulación. Fernando Molano se murió a los pocos años por complicaciones a causa del SIDA y tanto esta novela como su otra obra literaria, un libro de poemas y una novela más que se llama Vista desde la acera. Esa es la que más conocemos. Sí, es la que más se conoce, pero yo creo que es mucho mejor Un beso de Dick. Creo que ahí está toda su apuesta estética, todo su universo poético. Algo completamente nuevo en la tradición literaria colombiana que nunca había como asumido ese tema del amor entre hombres, sí. Pero que además no solo es por la novedad del tema, sino por la manera como él la encara. Como encara esa y como encaró su vida realidad. También, ¿no? Y como encaró su muerte, vida. ¿no? Y su muerte, sí. Exactamente. ¿Qué otro evento? Tengo un evento sobre la escritura ensayística, o sea, sobre ese tipo de escritura que es degenerada, digámoslo así, degenerada en el sentido de que es muy difícil escribirla a un género específico de ficción, ensayo, cuento, novela, con 2 escritores que representan muy bien esa manera de escribir, que son Carolina Zanini y Juan Cárdenas, el sábado 4 de mayo. Y tengo una conversación con Jean-Baptiste Delamo, que es un escritor francés que está dando mucho de qué hablar, ese sí. Por novelas como La Sal y como Reino Animal. Entonces es una conversación sobre esta novela, sobre Reino Animal, que es una gran novela, como de un gran calado histórico sobre 100 años de una familia que cría cerdos en la provincia de Francia. Y es un recorrido por todo el siglo XX con una mirada muy particular sobre el mundo de los animales y sobre la violencia contra los animales. Es una novela que le hace a uno pensar en qué estamos haciendo realmente con ese otro nuestro que es el animal. Exactamente. Sí. Bueno, hablando digamos de la generalidad de la feria del libro, ¿usted cuál cree que puede ser o que está siendo el suceso editorial de la feria del libro? El año pasado pues tuvimos algo sui generis y era que los bestsellers o los sucesos de la feria del libro eran los youtubers. Este año de pronto estamos un poquito más pensando en libros, de pronto Fernando Vallejo, usted acaba de hablar de un autor francés. ¿Cuál sería el suceso de esta feria del libro o qué le ha llamado la atención de la feria del libro de Bogotá? Pues me han llamado la atención 2 cosas. Primero, las reediciones. Creo que una literatura también se alimenta de la recuperación de sus libros de referencia. Justamente la conversación sobre Fernando Molano y sobre Un beso de Dick se llama Nuestras novelas de culto. O sea, esa idea de que hay novelas en la literatura colombiana claro. a las que los lectores le tienen un aprecio especial y que han sido novelas que han marcado una generación. Como hitos, ¿no? Como hitos. Entonces yo creo que, por ejemplo, para mí es un hito verdadero que se reedite Un beso de Dick. También que se reediten, por ejemplo, los artículos periodísticos de Emilia Pardo Bazán, un gran referente del periodismo español y del feminismo. Perdón, Emilia Pardo Umaña, la colombiana, no Emilia Pardo Bazán, Emilia Pardo Umaña.
Y también me parece un hito, por ejemplo, lo que ha significado la novela de Fernando Vallejo. Es muy fácil, hubiera sido muy fácil pensar que la carrera de Vallejo estaba acabada, ¿no? La carrera literaria, ¿no? Y que se repite y que siempre dice lo mismo, que es como un disco rayado. Pero yo creo que con Memorias de un hijueputa, por la radicalidad de la apuesta política y del lenguaje. Y por el momento. Y por el momento. Estamos volviendo a vivir lo mismo que Vallejo denunció hace 20 años. Exactamente, yo creo que ese también ha sido un hito importante. La presencia de él siempre es importante en la feria. Y entonces me parece que eso que es un libro también del que se va a hablar mucho. Bueno. Que nunca habíamos tenido un Vallejo tan radical desde hace mucho tiempo. Exactamente. Bueno, hablemos un poco de los orígenes de la crítica de cine. ¿Por qué volverse crítico de cine? ¿Cómo es ser crítico de cine en un país como Colombia? ¿Dónde se formó? ¿Cómo es esa génesis del oficio? Yo me formé viendo películas y escribiendo sobre ellas. Digamos, en Medellín en los años 90 empecé a escribir ahí y pues me he mantenido, lo cual es una curiosidad porque ha habido a lo largo de la historia cultural colombiana muchos críticos de cine, hasta el propio García Márquez lo fue, Jorge Gaitán Durán lo fue, o sea, Hernando Valenciaga, el que los ha, digamos, como grandes, claro, como grandes escritores y grandes gestores culturales pasaron por la crítica de cine, pero no se quedaron, ¿no? Creo que en el caso mío estoy ahí hace como 3 décadas y bien que mal he visto la transformación del oficio, porque es un oficio que antes tenía estaba como investido de una autoridad, ¿no? Como que, de una aura, sí. De una aura, y hoy en día el crítico y la crítica está cambiando de manera acelerada también por la llegada de los nuevos medios, por ese acceso distinto que se tiene a las películas, que hace que ya el crítico no tenga como un saber especial o mágico, sino que lo tenga que poner en escena para ser debatido con los espectadores. Y me parece un momento muy interesante esa pérdida de autoridad del crítico. Cuando uno escucha de pronto personajes que tienen una gran incidencia en el cine comercial, voy a hablar de Dago, pues que también lo hemos entrevistado acá, pues él parece que divide como los universos, ¿no? O sea, aquí no, esta película mía no la pueden tocar los críticos porque no es intelectual. Hay esas divisiones o el crítico de cine le mete el diente a lo que sea y elabora un discurso cultural a partir de cualquier película, puede ser la película de Dago, puede ser la película de Rubén Mendoza. ¿Cómo es ese universo? ¿O únicamente es un universo cerrado intelectual? Es que depende mucho el medio para el que escriba y lo que le solicite el medio. Sí. Y dependiendo si el medio es más masivo o si el medio es más de nicho, ¿no? Entonces, evidentemente, yo tengo un interés particular por el cine colombiano, por ejemplo. Exacto, sí. Y por unos cines que podríamos llamar los cines de autor o los cines independientes. Pero sí me parece que cualquier película es un fenómeno cultural que merece atención. Por ejemplo, las películas de Dago. Yo creo que merecen atención porque en esa estructura de producción, en esa forma de mirar al país, hay muchas cosas en juego. Entonces, y la comedia a mí me parece un género importante porque es porque en la comedia se filtran una cantidad de prejuicios, de obsesiones, es un lugar para hablar de una manera más desprejuiciada de muchas cosas, pero donde precisamente por esa manera desprejuiciada de hablar de muchas cosas saltan los prejuicios. Estamos cayendo en la fórmula también. Exacto. En ese Entonces, no, me parece que un crítico cultural, y nosotros en Colombia los críticos colombianos hemos oscurecido muchas películas, o sea, oscurecido en el sentido de ignorarlas, como que las hemos considerado de poca importancia para nuestros esfuerzos intelectuales, pero sí me parece que hay que entender ese cine y hay que tratar de entender, sobre todo porque le gusta a la gente. Exactamente. Porque yo creo que el cine también se define en la relación con sus espectadores. Con el espectador, ¿no? Sí. Bueno, puede considerar que desde su función ahora de profesor en la Universidad de los Andes y a través de sus mismas columnas, se está labrando una especie de formador, no digo yo de una crítica, pero sí de formador de un espectador. Pues, a ver, yo creo que la crítica... ¿Se considera que ya ha allanado ese camino de formador? Yo creo que la crítica son dos cosas. Primero, es un género literario también, periodístico y literario, o sea, tiene su propia autonomía. Creo que a pesar de que reacciona a obras previas, también se debe poder leer por sí misma, ¿no? Se debe poder leer por sus propios valores estéticos. O sea, yo creo en el valor estético de la crítica, no solamente en el valor estético de las obras de las que la crítica habla. Y por otra parte también creo en que lo que hace la crítica es movilizar el pensamiento, que es movilizar unas
unas discusiones culturales, entonces me parece que ahí sí yo tengo la convicción y la plena certeza de que es importante, de que aunque sea minoritaria, esa, como decían en la HJCK, para una inmensa minoría, ¿no? Esa inmensa minoría, la idea es que crezca, ¿no? Exactamente. Y el trabajo del crítico es permitir que esa minoría crezca. Y el trabajo de la divulgación cultural es ese, como que los privilegios estén al acceso de muchas más personas. Es un trabajo incluso que tiene que ver con el ejercicio de una ciudadanía, de una democracia, en el sentido pleno. ¿Se puede hablar de una censura o usted ha escrito en los medios lo que ha querido? Lo digo por algunos recientes acontecimientos, inclusive censura de parte del gobierno, pues se puede decir que por ciertas posiciones que usted ha tomado. Pero de pronto la crítica de cine nos da ese campo en donde se pueden decir muchas cosas, de pronto hasta políticas, que en otros terrenos no se podrían decir. A ver, cuando se habla de censura, es una palabra muy mal entendida, porque siempre se supone que la censura es el ejercicio de un poder vertical, generalmente asociado a los gobiernos, a los sí. Pero en estas sociedades contemporáneas la censura está muy diluida en el espectro social, o sea, hay censura de mercado. Sí, claro. O sea, hay gente que se autocensura porque piensa que... puede apretar. Por muchas razones, porque piensa que hablar de manera demasiado cruda puede generar rechazo del público. Por muchas razones se censura, o por muchas razones una persona puede llegar a cambiar su discurso. Sí. En mi caso, por ejemplo, yo nunca he tenido censura, o sea, nunca me han dicho que escribir estrictamente, pero por ejemplo, cuando yo escribo, yo tengo un blog, o sea, cuando hubo el cambio de medios y se pasó de los medios escritos a medios digitales, yo también creé mi propio blog y ahí escribo con muchísima más libertad. Cuando escribo para un medio como Arcadia, lo pienso más. Pienso más las cosas, o sea, hay como un filtro, y ese filtro no es otro que el editor. Cuando uno escribe, casi que uno escribe primero para un editor, y ese editor después va a leer lo que uno escribe y finalmente va a ponerlo en pantalla o lo va a mandar a imprimir. Pero esa figura del editor es muy importante porque ya es un filtro. Exactamente. Y aunque no opere como una censura, ni aunque le esté diciendo a uno, no me escriba sobre esta película o tenga cuidado con ciertas cosas, uno ya se pone un filtro por esa relación con el editor. Bueno, vamos a terminar este primer segmento haciendo la tarea de la canción. ¿Se acuerda de la canción que le pedimos al comienzo? Pues hay una canción... ¿Cuál puede ser para ir matizando? Hay una canción que se llama Love Itself de Leonard Cohen. Ajá. Es una canción que hace parte de una película que se llama El Cohen. Es una película que no se ha visto en Colombia, pero van a ver que es una canción muy, muy, muy especial, como todo lo de Leonard Cohen, que además es un escritor que yo creo que hubiera merecido el premio Nobel tanto como Bob Dylan. Exactamente. Bueno, sí. Ya regresamos con Pedro Adrián Zuluaga. En unos 2 minuticos regresamos a este café de la tarde en medio de la Filbo, aquí en Bogotá. Regresamos, este es el café de la tarde, nos lo estamos tomando en medio de la Filbo, aquí en Bogotá con Pedro Adrián Zuluaga, crítico de cine, comenzó en la revista Kinetoscopio, ahora lo pueden leer en Arcadia, donde casi siempre están sus críticas, y su blog, ¿cómo lo ubicamos? Se llama Pajarera del Medio, Pajarera del Medio. Blogspot.com. Bueno, usted es un gran historiador y un gran conocedor del cine colombiano, y por supuesto del cine paisa. ¿Se cree de pronto en Colombia o nos hemos hecho esa tarea facilista de pronto, los que llegamos al cine colombiano, que existen una especie de escuelas que han surgido? El cine paisa se le asocia de pronto mucho al hiperrealismo o al realismo de Gaviria. La última o más reciente aparición de ese universo es Matar a Jesús, por ejemplo. El cine del Valle pues se asocia un poquito más con la cinefilia de Andrés Caicedo y Luis Ospina y todas esas cosas. Y de pronto a los bogotanos nos toca el lado más comercial de Dago y esas películas que han venido sobresaliendo. ¿Usted cree que el cine colombiano se ha formado así o que no se ha formado o cómo se ha venido formando? Faltaría el cine del Caribe, ¿no? Mauricio, que de tiene, Botía, digamos, también, como Pacho Botía, tiene como en casos como el de Pacho Botía o Ernesto Macauslan o Roberto Flores Prieto, que hoy en día hace cine en Barranquilla, como algunos elementos míticos, si se quiere, o sea, como una aproximación que tiene que ver
tal vez con el realismo mágico, aunque el realismo mágico es una etiqueta muy Y malentendida. es bien difícil en el cine. Y es muy difícil de llevar al cine. Ujú. Pero sí, yo creo que en Colombia hay escuelas regionales y que eso partió también de la centralidad de la televisión. Sobre todo un fenómeno que se empezó a dar en los años 80 cuando la televisión fue muy importante y empezó a hablar de las regiones. Y mucha gente de las regiones se sentía recortada, se sentía esquematizada o se sentía que la manera en que hablaba la televisión sobre las realidades culturales regionales era muy Sesgada. muy sesgada, muy esquemática. Entonces el cine fue como, el cine en Colombia, y eso creo que ha sido un problema, siempre se ha parado como en contra de la televisión, como que no vamos a hacer la televisión, no vamos a repetir los errores de la televisión, no vamos a repetir la mirada de la televisión. Actores de televisión a metros, decía un casting por ahí, una película de Rubén Mendoza, justamente. Entonces creo que eso permitió que se escribieran incluso algunos manifiestos en los años 80 de Carlos Mayolo, de Víctor Gaviria, de Luis Ospina, perdón, de Luis Alberto Álvarez, que hablaron de cómo recuperar el sentido profundo de la provincia, cómo es vivir en provincia y cómo volver esos valores de la provincia a valores estéticos. Universales también. Y universales, la provincia, universo de provincia, provincia universal, Sí. se llamaba el texto de Mayolo. Entonces yo creo que desde ahí vienen esas tradiciones regionales. Pero creo, por el contrario, que Bogotá es la ciudad más filmada del cine colombiano, que hay toda una tradición de mirada sobre Bogotá, que Bogotá ha sido mirada por muchos cineastas, como por ejemplo José María Arzuaga, Aljure. Felipe Aljure, Ciro Guerra, la primera película de Ciro Guerra, y Camino. para mí tal vez la más importante de él, y en esto seguramente muchos no estarán de acuerdo, que es La sombra del caminante. Sí. Es una gran película sobre espacios y personajes bogotanos, como del margen, de ese centro de Bogotá también olvidado y periférico, a pesar de ser el centro. Entonces creo que... Y hay otra cosa muy interesante que yo creo que en el cine colombiano se está dando, y es la búsqueda de las periferias, ¿no? Esa manera en que los cineastas contemporáneos, sobre todo los cineastas más jóvenes, están yendo a redescubrir el país de las fronteras, ¿no? Ciro Guerra en el Amazonas y en la Guajira, Oscar Ruiz Navia en el Pacífico, en La Barra, Alejandro Landes en Florencia. Es decir, como una idea de que esos márgenes que no han sido mirados por la tradición cinematográfica y que no han sido atendidos por el Estado, el cine como que les ofrece una posibilidad de redención poética, Mostrarse, exactamente. digámoslo así, como traer los márgenes al centro. Existen ya algunos clásicos dentro del cine colombiano. ¿Usted cree que, por ejemplo, Víctor Sí. Gaviria, que tuvo un desarrollo amplio, porque de pronto Mayolo pues hizo 2, 3 películas, Luis Ospina ha hecho una película casi cada 10 años, pero Víctor Gaviria de pronto ha tenido ya un desarrollo muchísimo más permanente. Víctor Gaviria sería como nuestro hito, nuestro clásico. Yo creo que es el gran hito, y creo que Rodrigo y La Vendedora de Rosas son los grandes hitos del cine colombiano, quizá junto con Confesión a la Hora o con La Estrategia del Caracol. Y creo que es un gran hito porque en buena medida el cine contemporáneo sigue dando vueltas en torno a cosas que pensó Víctor Gaviria o que experimentó Víctor Gaviria, el actor no profesional, que él llamaba el actor natural. La dramaturgia de lo cotidiano. desdramatizada, algo así. Exactamente, como una búsqueda también de una necesidad del realismo muy fuerte, una búsqueda de que las películas lo ataquen a uno como borrando esa frontera entre la realidad y la representación. Exacto. Entonces sí creo que es nuestro gran autor, y creo que de ahí se derivan muchas apuestas recientes, como justamente como la de Franco Loli, por ejemplo, como la de... Habría también que pensar en Carlos Mayolo como otro gran autor. Sus películas como Carne de tu carne o La mansión de Araucaima definieron también una manera de aproximarse a la realidad un poco distinta, mucho más cinéfila. Mucho más cinéfila, ¿no? Sí. Y la obra de Luis Ospina también creo que tiene mucha importancia, sobre todo la obra de él de los Documental, años, ¿no? la obra El documental. docuficción, pues, porque... Exacto, sí. Vamos a hablar que- O una película como Agarrando Pueblo, creo que definió una manera de hablar del cine colombiano, de sospechar de la representación, todo este asunto de la pornomiseria. Creo que, por ejemplo, Luis Ospina hizo crítica en un formato audiovisual. O sea, Agarrando Pueblo para mí es una película, es un mockumentary, un falso documental, que es además un texto crítico sobre la Muy manera de hacer interesante. cine en los años 70. Bueno, hablemos un poquito de las películas que toda la gente, pues, entre comillas, ve, que son las películas alrededor del fenómeno Dago. Sí. ¿Rescataría alguna? ¿Qué rescataría de ese fenómeno? ¿O sencillamente no le ve usted elementos interesantes a esa puesta en escena? De los paseos y todas esas cosas.
O sea, Dago empezó haciendo cine con Ricardo Coral y con un grupo de amigos Jorge Echeverri hizo que se películas encontraron con creo que alrededor de la Universidad de Externado. Y me parece que al comienzo tenían hicieron unas 4 o 5 películas experimentales incluso, como La mujer del piso alto, como Posición viciada. Posición viciada, sí. Que fueron bien interesantes porque tomaban unos riesgos y como que tenían una recuperación de lo popular muy interesante que después se volvió una fórmula. A mí lo que me parece que pasa con el cine de Dago García como productor es un poco lo que pasa también con la pintura de Fernando Botero. O sea, que tiene unos orígenes muy interesantes, pero después esos orígenes o esas búsquedas se vuelven códigos y entonces se vuelven asfixiantes y se vuelven repetitivos. Y entonces me parece que él ha caído mucho en eso, pero incluso en la última parte de su carrera él ha hecho películas como La Captura, por ejemplo, que son donde intenta volver a la experimentación, a experimentar con el lenguaje, en este caso como una especie de película del oeste, un western en Colombia, o incluso él está detrás como productor de películas o de una obra como la de Ciro Guerra. Él ha sido muy importante para apoyar. Y creo que en términos industriales es muy importante que las películas de Dago García existan y que lleven público, porque no hay que olvidar que el FDC, la ley de cine es posible, los recursos de la ley de cine son posibles gracias a que la gente va a cine. Entonces sí creo que hay que agradecerle a Dago y él es un tipo, de todas maneras, que es muy convencido de lo que hace. A mí lo que no me gusta es esa idea de que cuando él se pone a pontificar sobre que así somos los colombianos y que él habla por todos los colombianos, o ese antiintelectualismo de Dago, eso me parece muy aburrido y muy peligroso, porque es como pan y circo también, como una idea también de sospechar y de autoproclamarse como una especie de intérprete de los colombianos que no. De la realidad colombiana que nunca le ha tocado así en profundidad, obvio. Se tiene la sensación, y uno tiene la sensación de que se están haciendo muchas películas y que hay como una segunda generación de cineastas muy importantes. Hablábamos de Navia, Rubén Mendoza, bueno, Ciro Guerra ya pues de pronto está más allá del bien y del mal. Pero hablando de estos jóvenes, ¿cómo los ve? ¿Cómo ve ese futuro? ¿Si hay futuro o no futuro? Mire, yo creo que ahorita fuera de micrófono hablábamos de que los periodistas mismos somos muy ansiosos a la hora de como que definir, de nombrar mesías y autores, como que tenemos tanta necesidad de grandes obras, tanto en la literatura y más como en el cine, que nunca hemos... Exacto, que nunca hemos tenido una tradición. No hemos tenido García Márquez, pues. Vamos por ahí calificando de genio a cualquiera, ¿no? A cualquiera. Y me parece que hay autores, o sea, hay miradas, hay obras en crecimiento. Obras como la de Óscar Ruiz Navia, como la de justamente Rubén Mendoza, Franco Lolli, el propio Ciro Guerra, que en absoluto creo que esté por encima del bien y del mal, creo que es una obra en formación, en proceso. Y me parece interesante, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Óscar Ruiz o de Rubén Mendoza, que son directores que tienen unos mundos muy particulares, unas obsesiones muy específicas, pero que también a veces, sobre todo en el caso de Óscar, que me parece muy particular, Óscar Ruiz Navia, director de películas como El vuelco del cangrejo y Los hongos, que es un director que es capaz de reinventarse. O sea, cuando todos estábamos como pensando que él se iba a quedar filmando esas periferias como lo que hizo en su primera película El vuelco del cangrejo, o sea, en La Barra, él después hace una película urbana y luego en su tercera, como Los hongos, y después en su tercera película hace una película que es una coproducción con Suecia, y va y filma Canadá, el parto de su hermana, y cambia completamente de universo. Eso me parece muy interesante porque es permitírsela, es que se le permita a un director colombiano hacer lo que se le dé la gana, un poco, y sobre todo no estar atado a eso, ningún formato, a eso que se le pide tan fuertemente al cine colombiano, y es que dé cuenta de la realidad, que la explique, que la traduzca, que entonces a través de nuestras películas entiendan lo que es el país. No, el que quiera entender el país, que venga y lo viva y lo sufra. Bueno, no me puedo apartar pues de la polémica que ha surgido alrededor de su visión de La Niña Errante, una película que pues en rasgos generales pues no es que gustara mucho a la gente, ni se sostuviera de pronto en la taquilla, pero es interesante la polémica, porque en esa polémica usted, que privilegia tanto el cine de autor, también como le coloca límites, ¿no? O sea, el autor tampoco es el todopoderoso para que pueda hacer lo que tampoco le gana. Pero en síntesis, ¿qué ha pasado con esa polémica? ¿Qué es lo que usted señala, enfatiza sobre, digamos, no los errores, pero las desviaciones que puede haber tenido la película, que la pueden
creo que todavía está en cartelera, La niña errante de Mendoza. Bueno, básicamente la polémica empezó por varias cosas. Primero por la película misma, que yo considero que es una película muy fallida, Sí. lo cual no tiene nada que ver con la figura de Rubén Mendoza, o sea, no es un ataque personal, yo creo que hay que separar las obras de los autores. Entonces, en principio, eso, considero que es una película bastante fallida y que es una película que se hizo con muchos privilegios, con mucho dinero y de la cual, naturalmente, todos esperábamos un poco más. Lo segundo es una cuestión de mirada. Yo creo que la mirada y el punto de vista es lo central en el cine, y eso nos lo enseñó precisamente Luis Ospina, o nos lo enseñaron Luis Ospina y Carlos Mayolo en Agarrando Pueblo. Se trata siempre del punto de vista, o sea, cómo veo la realidad. Y me parece que él en esa mirada sobre ese universo femenino cae o incurre en fantasías heteropatriarcales, en una mirada muy misógina, en un recorte del universo femenino a la sexualidad y el cuerpo que me parece muy problemática y que me parece que se le sale de las manos y que entonces la película bordea a veces lo pornográfico, y sobre todo que me parece que es una película que... ¿Por qué lo pornográfico? Me parece que esto es importante aclararlo, porque lo pornográfico reduce... Al cuerpo, ¿no? Pero no solamente, o sea, lo pornográfico reduce la totalidad y lo convierte en... objetualiza en el sentido de que no permite ver el universo completo, o sea, es la reducción de la realidad a un fragmento Del cuerpo. Del cuerpo en este caso, pero también cuando se hablaba de pornomiseria, por ejemplo, Sí, era reducir el país a la miseria, miseria. El país Pero a en la... el caso de Rubén, pues es que exagera un poco, ¿no? Ya después de Entonces, una claro, hora uno ya ha visto... Y lo que le reprochábamos fundamentalmente era esa mirada tan cercana a lo que llamábamos el orden de las cosas, ¿no? Como es una mirada que no subvierte nada, o sea, que repite la mirada de la publicidad, la manera de acercarse a los cuerpos, la manera de filmarlos, y esa es la mirada de la publicidad. Entonces, ¿qué es lo liberador ahí? Y no podemos decir que la publicidad es liberadora. La pornografía de pronto, porque hay gente que la ha hecho en ese sentido. que reivindica que en la pornografía por lo menos está el deseo. Pero entonces, la tarea es ir a verla para confrontar estas opiniones con la realidad de la película y seguir en el debate, ¿no le parece? Y seguir siendo ese crítico que abre debates importantes, interesantes. Sí, y sobre todo porque son debates de esta época, o sea, son debates que tienen que ver con la nueva posición de la mujer en el medio, con una mujer que está cada vez más empoderada, con una mujer que está, y a mí no me gusta la palabra empoderada, pero es importante que la mujer esté tomando conciencia de su lugar en el cine colombiano, no solamente el lugar que ocupa en la producción, sino el lugar que ocupa en la representación. En la narrativa. En la narrativa, como exactamente. Nos quedaron muchos temas, pero habrá que hacer una nueva charla, Pedro. Muy amable y que le vaya muy bien en sus apariciones aquí en la Feria del Libro. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a los televidentes por estar con nosotros en este café de la tarde que estamos haciendo en esta serie de programas sobre la Filbo. Y se nos olvidó la canción. ¿Qué canción vamos a escuchar ya para el cierre? A propósito de mujeres y a propósito de la importancia de que la mujer se ponga detrás de la cámara, o sea, que también exprese que sea directora y no solamente la que produce para que los hombres hagan sus películas. Es una canción que aparece en una película de Andrea Said, se llama Por Todos Lados, de las malas amistades, y la película que aparece en la película Looking For, que es una película donde Andrea Said busca a su padre. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, por estar aquí con nosotros, y nos vemos en otro café de la tarde, ojalá desde la Feria del Libro, aquí en el canal Antiestrés.